Sembrando resistencias, 3 décadas de lucha contra la trata. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Cartografías de la Trata, entre fronteras y resistencias, el podcast de mujeres en zona de conflicto que une voces y luchas contra la trata y la explotación sexual. Hoy llegamos al último episodio de esta serie y lo hacemos mirando hacia atrás y hacia adelante. 3 décadas de trabajo feminista, de compromiso inquebrantable y de aprendizajes colectivos de mujeres en zona de conflicto. MZC nació en un contexto adverso, a mediados de los años 90, cuando la guerra de Bosnia puso ante los ojos de sus fundadoras la crudeza de los campos de refugiadas y el peso de las violencias sobre las mujeres. Aquella experiencia marcó un punto de no retorno, la certeza de que la transformación social solo era posible desde la defensa de los derechos humanos y la igualdad. Más de 30 años después, esa semilla se ha convertido en una organización viva que sitúa la lucha contra la trata y la explotación sexual en el centro. 3 décadas que hablan de proyectos y planes estratégicos, pero también de alianzas, resistencias, crisis y reconstrucciones. De mujeres que han tejido un camino feminista y solidario sin fronteras. En este episodio vamos a recorrer esa historia de mano de 2 mujeres que son parte esencial de Mujeres en Zona de Conflicto y que representan tanto la memoria como el futuro de la organización. Juntas nos ayudarán a entender qué significa mantener un compromiso en marcha durante 3 décadas y hacia dónde nos invitan a mirar los próximos años. Hoy tenemos el privilegio de conversar con 2 mujeres que no solo forman parte de la historia de MZC, sino que son parte de su corazón. Sus trayectorias personales y profesionales se entrelazan con la vida de la organización y su compromiso ha marcado la forma en la que MZC entiende la lucha contra la trata y la explotación sexual. Mila Ramos Jurado, cofundadora y actual presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto, feminista, activista y referente en la defensa de los derechos de las mujeres, su mirada ha guiado la construcción de una organización que siempre ha situado la justicia social en el centro. Su experiencia en cooperación internacional la convierten en una voz imprescindible para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bienvenida, Mila. Gracias, muchas gracias. Y Inma Cabello Ruiz, adjunta a la Dirección General y responsable del área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora. Feminista comprometida, ha trabajado para que la sensibilización y la formación crítica sean ejes fundamentales de la acción de MZC. Su labor conecta la intervención social con la educación transformadora, generando cambios tanto en lo local como en lo global. Y conduciendo la entrevista estoy yo, Inma Martínez. La historia de Mujeres en Zona de Conflicto empieza en un lugar y un tiempo de guerra, pero también de solidaridad y de compromiso feminista. Es una historia que conecta campos de refugiadas, barrios, cárceles y comunidades enteras. Una historia que nos recuerda que las semillas de hoy se plantaron hace 30 años. ¿Cómo recordáis aquellos primeros pasos de Mujeres en Zona de Conflicto? Bueno, pues fue una época muy dura, muy comprometida, muy ilusionante también. Pero bueno, sobre todo fue un momento que tenemos que recordar siempre, no solamente nosotras como mujeres en zona de conflicto, sino en general yo creo que el mundo tendría que recordar aquellos momentos de los 90 tan convulsos, donde hubo 2 elementos fundamentales que luego han sentado las bases de lo que posteriormente sería la lucha contra la violencia de género en contextos de conflicto armado. Uno fue Bosnia, en el que nosotras estábamos muy implicadas, y donde la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, especialmente la violencia sexual, fue un eje fundamental, fue un arma de guerra utilizada contra las mujeres y las niñas. Y, por supuesto, el conflicto armado de Ruanda, donde hubo un genocidio importante y donde ese genocidio tuvo mucho que ver con la violencia ejercida hacia las mujeres. De hecho, una de las sentencias más emblemáticas de la Corte Penal Internacional, el caso Akayesu, pues Akayesu está considerado como criminal de guerra, crimen contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud forzosa y un crimen de genocidio cometido en el cuerpo de las mujeres. Entonces fueron 2 conflictos armados que marcaron los 90 y el nuestro fue Bosnia, nuestro conflicto particular fue Bosnia. Entonces lo recordamos como aquello que nunca debería de haber pasado, como aquello que nunca debería de pasar, como aquella, pues recordemos también que el 95 fue el año del aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial,
donde también se coreó el de nunca más. Y bueno, pues vamos a ver a las alturas que estamos, un genocidio en Gaza, por ejemplo, ¿no? De manera que ahora más que nunca nuestro trabajo tiene que seguir teniendo sentido, ¿no? Sigue siendo muy necesario. Sí, yo también lo recuerdo con mucha ilusión y con un compromiso y movimiento ciudadano muy potente. Los 90 también eran de los movimientos sociales que reclamaban el 07 para la ayuda oficial al desarrollo. En Córdoba, que es donde nació Mujeres en Zona de Conflicto, había todo un germen de movimientos sociales, de política de participación ciudadana. Entonces, en ese contexto, ¿no? Yo creo que a lo largo, después de 30 años, fuimos sembrando, como bien ha dicho Mila, quizás sin saberlo, ¿no? O sea, sin enlazar y tejer elementos claves de la organización, pero creo que ahí se ancló el tema de trabajar cultura de paz, trabajarla vinculada a las violencias que se ejercían sobre el cuerpo contra las mujeres, trabajarla en el marco de conflictos armados y trabajarla vinculando a la implicación y la incidencia de la ciudadanía por una política pública que trabajase todo esto. Y entonces creo que lo recordamos también desde el compromiso, eran asambleas infinitas, quizás luego hemos aprendido a hacer asambleas más cortas, pero en aquel momento nos daba igual los recursos, contábamos con la voluntad y el compromiso de la ciudadanía en los convoys que organizábamos. Y creo que algo de eso tendríamos que aprender, ¿no? O sea, cómo lo colectivo y lo cooperativo es capaz de sembrar luego lo que fue una política pública, que en aquel momento todavía estaba en fase de construcción. Vosotras además pasasteis de esa llamada a la solidaridad, ¿no? Y de ese compromiso que teníais a la constitución de la organización, ¿no? Como una apuesta también firme de hacer que todas esas buenas ideas y ese intento, ¿no? De alcanzar esa justicia social se hiciera de una forma pues, más efectiva, ¿no? ¿Cómo fue ese paso, ¿no? De ese compromiso inicial a constituir una ONGD? Pues mira, yo creo que para mí hay un sello muy MZC que es la acción directa. Y, o sea, nosotras no empezamos teniendo sobre una mesa de trabajo y diciendo, bueno, esto es lo que está pasando, vamos a entrar en un análisis, no, sino que empezamos desde el terreno. Entonces, ¿qué es lo que nos obligó? Pues nos obligó la correlación de fuerzas que había en el terreno en aquel momento en Bosnia. Es decir, lo que estábamos viendo no nos gustaba, la palabra se quedaba corta. O sea, yo empecé como freelance en Bosnia y de repente hay un momento en el que la palabra se queda corta. Yo tengo una fe brutal en la palabra, pero ya no, ¿qué vas a contar cuando las propias mujeres con las que tú estás trabajando, las poblaciones sitiadas, los campos de refugiados, la mayoría son mujeres, niños, niñas? Las mujeres estaban ahí intentando mantener esos cánones de normalidad en medio de ese exceso de violencia que generan las guerras en esa población que no está en el campo de batalla. Porque claro, ¿cuál era el campo de batalla? El campo de batalla, los campos de batalla ya no son los campos del honor, el campo de batalla es la calle, es el barrio, es la casa. De manera que ya es muy complicado cuando hablamos de la población civil es el campo de batalla hoy en las guerras de los 90, especialmente en todas las guerras a partir de la Segunda Guerra Mundial, el campo de batalla ha sido toda la población civil. Y el exceso de violencia, los excedentes de violencia han impactado directamente sobre las mujeres y las niñas. Cuando tú eso lo ves en directo, pues no tienes más remedio que actuar. La incidencia, genial, la seguimos haciendo y de hecho es fundamental, por lo que ha explicado Inma con mucha claridad. O sea, el rol que tiene que tener la sociedad civil es de exigir una política pública que realmente trabaje, en este caso, una agenda de paz real, de lo que entendemos por paz y lo que entendemos por paz y por seguridad desde el feminismo también, ¿no?
Claro. Y en relación al feminismo, claro, estamos hablando de los años 90, cuando la palabra feminista casi ni se escuchaba, ¿no? ¿Qué papel tiene que sea Bueno, pues, clave, esta es fundamental. estrategia? Bueno, en 1995 se celebra la quinta Conferencia Internacional de las Mujeres, la Conferencia Internacional de Pekín, con una plataforma de acción que señala 12 esferas de preocupación que nosotras nos la empapamos, ¿no? Aparte de lo que dice Mila, siempre hemos estado trabajando a pie de calle, a pie de terreno, escuchando las necesidades de hombres, de mujeres, de niños y de niñas, con las manos en la harina, pero a la vez intentábamos además entender qué marcos, ¿no?, de acción nos dieran pistas o nos explicasen esa situación de desigualdad y de brecha. En aquel momento no lo sabíamos, yo al menos, bueno, teníamos 20 y pocos años. Entonces, claro, nos fuimos empapando de todas las agendas internacionales y decir, bueno, pues esto está aquí, puede ser un instrumento de lucha. Pero, sin embargo, nosotras, algo que yo al menos reflexiono que pasó más tarde, fuimos pioneras porque estaba, por un lado, las ONGs, lo que tu pregunta anterior, dentro de toda esa acción colectiva de un grupo de personas que queríamos organizarnos mm, desde la acción, no solamente desde la palabra de la denuncia o desde las pantallas de la televisión de ay, qué pena, sino decir, hay que organizarse, hay que actuar. Dijimos, bueno, a esto hay que ponerle un nombre y además hay que dotarse de ciertos papeles que nos permitan hacer algo. Pero todo eso era como secundario. Lo importante para nosotras era pasar a la acción y a la denuncia, ¿no?, y a la articulación ciudadana. Y a la vez, claro, el feminismo lo veíamos a pie de campos de refugiados, ¿no? O sea, Mila, cuando volvía de sus viajes de Bosnia, nos sentábamos en torno a una mesa camilla y, porque era así, literal, y con un té o un café nos decía, oye, pues mira, allí en el campo tal, está habitado por tantos grupos de mujeres, tantos niños, tantas niñas. Hemos podido hablar se articulan de esta manera, las necesidades son estas, y dijimos, venga, pues si las necesidades son estas, de la forma más punky, porque era punky, no hacía falta tanto papel ni tantos planes estratégicos, dijimos, venga, vamos a actuar, vamos a pedir la colaboración de la ciudadanía para conseguir productos de primera necesidad, que las necesidades básicas son las primeras que hay que cubrir para que la gente pueda construir y desarrollar una vida digna, pero sabiendo que había otras necesidades estratégicas. Y desde el principio, de una forma, pues yo creo que muy visionaria, como hizo Mila en su momento, estaba imbricado. O sea, no podíamos hablar de paz, ni de desarrollo, ni de nada si no lo hacíamos desde una mirada de género y desde una mirada feminista. Y salió de una forma, pues yo creo que visionaria y natural. Luego fuimos aprendiendo que lo que a nosotros nos salía de una forma orgánica era una rareza. Era una rareza en el sector y era una rareza. Por un lado íbamos a la ONG y nos decían, ya están aquí las feministas. Por otro lado íbamos a los movimientos feministas y nos decían, pero vosotras sois una ONG. Entonces, claro, y decíamos, bueno, pero que sí, pero se puede ser, se debe de ser. O sea, no se puede ser, no lo entendíamos estratégicamente de otra manera. Yo creo que eso fue muy visionario y donde, insisto, se sembraron un poco la singularidad y esa manera MZC que ha comentado Mila. Mm. Totalmente, vamos, me he trasladado directamente a esos años 90, ¿no? Cuando es verdad que ser feminista era una rareza, y apenas se decía, ¿no? Y desde ahí es verdad que pasasteis en ese momento de la acción voluntaria a esa planificación estratégica, y lo has dicho, ¿no? Fue como una visionaria, ¿no? En hacerlo. Pudisteis construir ese modelo, ¿no? Combinando el feminismo, el enfoque de derechos y el trabajo comunitario, que ahora igual es más habitual en algunas organizaciones, pero en ese momento es verdad que fuisteis pues, pioneras, ¿no? Esa mirada integral ahora sí que está en la base de todos los proyectos que desarrolla MZC. Sí,
me gustaría que me respondierais a cómo se fue construyendo esa estrategia feminista en la intervención. Sobre todo las dificultades que pudisteis encontrar, ¿no? Pensando también en esos momentos para construir un modelo que entonces, pues eso lo decías muy bien, ¿no? En los grupos feministas no entendían que hacían una ONG, pero las ONGs no entendían qué hacían ahí o por qué hablabais de feminismo, incluso de género, ¿no? ¿Cómo fuisteis construyendo esa estrategia? Fue natural, por lo que decía Inma, pero entiendo que tuvisteis que haceros paso, ¿no? Claro, pero yo creo que Inma lo ha explicado, creo que ella lo ha explicado bien, ¿no? O sea que, pero bueno, por dar algunas pinceladas, se fue construyendo en el día a día y se fue construyendo, como muy bien ha explicado ella, de una forma muy natural, pero también teniendo en cuenta que el marco teórico tenía que ser coherente con lo que nosotras queríamos hacer en el terreno. Y eso no era fácil. Es decir, porque claro, tú tienes un marco teórico que lo marca pues, las agendas internacionales, que lo manda todo eso que se llamó después la arquitectura de la ayuda, y luego tienes unos financiadores que tienen un signo político determinado y que a veces choca frontalmente con aquello que consideramos que son las necesidades que tenemos que plantear sobre un territorio. Y sobre todo el análisis pasó por las necesidades prácticas, genial, pero los intereses estratégicos también. Es decir, tienen que ir de la mano uno y otra. Entonces, una de las cosas que nos planteamos desde el primer momento era que ayuda al desarrollo, claro que sí, por encima de todo, pero el empoderamiento, nadie empodera a nadie, obvio, ¿no? Pero apoyar el empoderamiento de los colectivos de mujeres que estaban trabajando en favor de la paz, en favor de la igualdad de oportunidades, en favor de la no violencia, eso había que apoyarlo también. Y eso fue súper importante, porque eso sí era un proyecto político. Es decir, por un lado estaba todo lo que tiene que ver con esos proyectos, con la parte como más técnica, que era fundamental, y luego estaba ese proyecto político, que era las mujeres tienen que ser autónomas, las mujeres tenemos que tener nuestra propia autonomía, tenemos que tener garantías de tomar nuestras propias decisiones de forma autónoma, pero para eso hace falta dinero, tú tienes que tener una sostenibilidad económica. Entonces, los proyectos desde el principio, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en Bosnia con mujeres que venían de campos de concentración, que habían tenido, bueno, pues situaciones de violencia extrema, el primer proyecto que nosotros desarrollamos era un proyecto de reinserción sociolaboral. Estaba claro que las mujeres, para reinsertarse, para continuar su vida, para seguir construyendo su vida desde ese minuto en el que lo habían perdido absolutamente todo, en el que su cuerpo se había convertido en un campo de batalla, tenían que tener esa autonomía económica, pero también tenían que tener la capacidad de decisión para poder intervenir en los asuntos públicos. Entonces, bueno, pues en esa construcción fue importante todo lo que pasó en el año 2000, la resolución 1325, por ejemplo, ¿no? Era un instrumento político importante, pero lo era porque ya las mujeres, los colectivos de mujeres, de mujeres organizadas, ya lo estaban haciendo en el terreno, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa fue la fortaleza, o sea, saber que ese marco teórico, que la ayuda al desarrollo, la acción humanitaria, había que complementarla con esa construcción de la paz. Ahora está muy de moda todo eso. Y había que complementarlo con ese, meterlo todo dentro de el empoderamiento en sentido amplio, personal, a nivel institucional, a nivel público. Era la estrategia que teníamos que seguir para seguir avanzando. Esa es sin duda una seña de identidad también de la entidad. Y además es algo que atraviesa también todas las áreas, ¿no? Estábamos hablando sobre todo de las intervenciones en terreno, de cooperación,
pero al final esta filosofía y esta metodología es algo que está en el área de acción social, en educación para la ciudadanía global y emancipadora, en el área también de investigación, ¿no? Que todas las áreas se nutren un poco con ese objetivo de empoderamiento, de cultura de la paz y no violencia. ¿Cómo habéis conseguido pues unir, ¿no? O trazar esas estrategias que integran, ¿no? Unas áreas con otras? Yo creo que por la concepción clara que siempre hemos tenido de que MZC era un proyecto integral. O sea, nosotros no éramos una confederación donde ni un reino taifa, donde cada área va a trabajar a su manera y va a trabajar un proceso determinado. No, desde primera hora tuvimos muy claro que era un proyecto integral y que todas teníamos que trabajar en la misma dirección. Bueno, cooperación internacional fue la primera área, pero inmediatamente, perdón, apareció educación para el desarrollo. Entonces, Inma y yo siempre hemos trabajado muy, muy codo a codo, muy mano a mano, muy cuerpo a cuerpo. Entonces, perdón, em, el crecimiento que tuvo MZC en función de las áreas que fueron apareciendo, primero fue una secuencia muy lógica. Cuando apareció Acción Social, pues lo mismo, o sea que trabajábamos con mujeres migrantes, con mujeres en situación de vulnerabilidad, mujeres que ya habíamos trabajado esos procesos, no con ellas mismas, con otras, pero esos procesos en el territorio, ¿no? Bueno, luego me gustaría que Inma hablase un poco cómo nació Educación para el Desarrollo, porque es una historia también muy, muy bonita y muy de esto es lo que tenemos, que es nada, con esto que es nada, vamos a construir algo, ¿no? Y bueno, pues Acción Social, empezamos trabajando de esa manera. Empezamos el primer proyecto de trata, bueno, en el terreno fue en el año 2000, en Bosnia. No voy a contar la historia porque sería un poco larga y no tenemos mucho tiempo. Sería para un podcast solamente toda esa historia. Bueno, quiero decir todo lo que tiene que ver con las violencias ejercidas en ese marco del conflicto y del posconflicto. Pero aquí en España, en el año 93, pues Inma y yo estuvimos hablando y yo le pedí, quiero que hagamos un proyecto sobre trata para empezar a trabajar aquí, en los distintos pueblos del Estado español. Entonces, pues ella construyó un material súper bonito que se llamaba Lo ves, esa primera campaña, y que era básicamente informar y denunciar que la trata no era un asunto del pasado, que la trata estaba al lado de tu casa y que si no la veía era porque no quería. Y bueno, investigación pues saliendo también de una forma natural. O sea, para poder hacer los proyectos teníamos que hacer diagnósticos. Los diagnósticos eran procesos investigativos. Eso derivó, bueno, pues vamos a crear un área que se ocupe específicamente de trabajar esas situaciones, de trabajar esos procesos que estamos trabajando ya en otra área. Pues también en aquel momento, en aquellos primeros años, se trabajaba investigación desde cooperación, se trabajaba investigación desde ED, hasta que entendimos que la forma más estratégica de avanzar era un área que de forma específica trabajara todos esos procesos investigativos. O sea, que fue también de una forma muy natural, ¿no? ¿Quieres hablar de esos comienzos del área de educación? Bueno, como bien ha dicho Mila, o sea, yo creo que el tema de tener siempre, trabajar muy claramente que tenemos el paradigma del feminismo como el paraguas que iba a abarcar desde donde tenían que salir distintas acciones. Así que de la cooperación, de esa manera vinculada, como no puede ser de otra manera, o sea, trabajar de una forma holística y no desagregada, porque no podemos entender ninguna acción que se desagregue, que no esté vinculada con la otra. Lo que pasa es que nos tenemos que dotar de una estructura, de un organigrama, pero salió así. La cooperación interna, la primera acción, hacíamos acción de emergencia, acción humanitaria, pero desde una mirada muy de proceso, porque el feminismo son cambios de proceso, no son cambios inmediatos. O sea, lo cortoplacista no iba con nuestro enfoque. Sabíamos que los cambios estructurales, que son los cambios que exige la erradicación del patriarcado, pues son cambios a medio y largo plazo. Igualmente,
hemos visto que las sociedades, las problemáticas norte-sures, sures-norte, están imbricadas también. Entonces, si veníamos en esos viajes que hacíamos a Bosnia de ida y vuelta, ¿no? Al volver, que estábamos montadas en un Hércules un día sí, al otro no, ¿eh? Y decíamos, bueno, es que la sociedad aquí tiene que tener una mirada crítica y no solamente lo que nos están mostrando los medios de comunicación que invisibilizan en la televisión y en la radio la mitad de la población que también está sufriendo un impacto del conflicto, que era de lo que nosotros veníamos a visibilizar, lo que estaba sucediendo con las mujeres, niños y niñas. Esa otra, obviamente los conflictos armados tienen un impacto diferenciado en los hombres y en las mujeres, pero veíamos cómo lo que estaban atravesando los cuerpos de las mujeres no se estaba contando, no se estaba diciendo, y mucho menos de una mirada crítica, de conocer las causas por las que eso estaba pasando. Y luego, analizándolas, veíamos que había lugares comunes con la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres que estaban aquí. Sobre eso es lo que había que trabajar para que la sociedad tomara conciencia de las causas de la desigualdad estructural. Y ahí es cuando nace el área de educación para aquel momento llamada para el desarrollo, ya tiene enjundia la definición de ciudadanía global y emancipadora. Y muy de la mano, o sea, porque es trabajar allí, aquí, ¿no? Que cobre sentido el trabajo allí de lo que hacemos allí por visibilización, por análisis crítico y por trabajar desde apelar a la ciudadanía, en que la ciudadanía puede transformar la realidad, la suya y la global. Entonces, desde esa mirada en la que hemos empezado a trabajar, y como bien dice Mila, yo recuerdo un viaje volviendo de Bosnia que nos decía, tenemos que trabajar trata de personas. La palabra trata de personas, yo decía tráfico, ¿no? Me decía, no, tráfico no, trata de personas. Y no sabíamos, o sea, en realidad empezamos otra vez a decir, bueno, la trata de personas es una forma de violencia de género, todo encajaba, ¿no? Pero te puedo asegurar que si ya éramos raras, cuando decíamos que íbamos a trabajar, yo presenté la primera campaña de sensibilización y educación sobre trata, que decía Mila, como bien decía yo, decía, ¿lo ves? La vamos a llamar ¿lo ves? Porque esto no lo ve nadie. Y está pasando en tu circunvalación, en los locales de colores, en las despedidas de soltero. Y son esas mismas mujeres que encontrábamos en Bosnia, en determinados campos, venidas de la República Soviética. Las mismas aparecían luego aquí, en el Club de Alterné. Entonces, nosotros tejíamos todas esas brechas, toda esa desigualdad, le dábamos una causa y queríamos que la ciudadanía la analizara y actuara sobre eso. Por eso fue esa primera campaña de Lo ves. Y yo decía, esto no nos lo va a aprobar nadie. O sea, porque no se sabía. O sea, como un proyecto de educación para el desarrollo, que muchas veces está parcelado, vas a plantear una campaña de trata. Pero claro, lo explicábamos, la trata es una forma de violencia de género y de vulneración de derechos humanos que está imbricado con la situación de pobreza y de conflicto de determinados territorios. Entonces, claro, pues ya salió, ¿no? Y salió, pero yo creo que fue la primera. Después hemos desarrollado 32 proyectos de educación para la ciudadanía sobre la trata con otras estrategias. Y vuelvo a insistir, yo creo que fue pues una forma de actuar en un contexto, los 90, muy idóneo para la solidaridad, para lo colectivo, para que luego, analizándolo desde la perspectiva del tiempo, veníamos caminando Mila y yo, lo estábamos diciendo, hay que ver cómo en realidad pues todo el sistema que ejerce esta violencia está muy bien orquestado y incide en el individualismo, ¿no? O sea, como el individualismo impera ahora a sus anchas y hay una confusión y un mal uso de los principios feministas, que no hay proceso de empoderamiento que no pueda ser colectivo. O sea, que nosotros lo estamos encontrando en educación. Nosotros trabajamos con adolescencia, con chavalería, pues unos 10.000 al año más o menos pasan por nuestros talleres y nuestros procesos. Y hay cierta confusión interesada por determinada estructura de hacer ver a las chicas jóvenes que están muy empoderadas y están grabándose una foto en su casa, ¿no? Cuando el empoderamiento es un empoderamiento propio, obviamente, ¿no? Para saber que tú tienes una sujeta de derechos.
y que tienes que participar. Un empoderamiento también conjunto, colectivo, porque no hay empoderamiento si no es colectivo, y un empoderamiento que sirva para transformar la realidad y las causas de desigualdad. Y eso es lo que hacemos desde educación. Muy necesario, además. Desde estos orígenes, ¿no? Desde hace ya 30 años, sí que hemos visto cómo se han creado leyes, se han organizado nuevos protocolos, planes nacionales, internacionales. Parece que a veces sobre papel se avanza, pero luego las mujeres siguen enfrentando también muchas barreras, ¿no? Que ahí yo creo que también es donde igual hace más falta, ¿no? Entidades como Mujeres en Zona de Conflicto. Desde la experiencia, ¿no? La experiencia en terreno con las mujeres en las distintas áreas, ¿qué avances consideráis que se han logrado en la protección de estas mujeres? En la protección, muy poco. Muy poco, muy poco. Soy generosa diciendo muy poco, ¿eh? A ver, hay una legislación internacional. En la suerte, digamos, la ventaja, el avance, es que ahora hay leyes que protegen, hay leyes y hay directivas internacionales que protegen a las mujeres y a las niñas en contextos de conflicto armado y en contextos de vulnerabilidad. Vale. Pero bueno, luego las leyes se incumplen sistemáticamente. Tenemos planes de acción, todo lo que tiene que ver con la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, por ejemplo. Lo he dicho antes, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y siguiente. Bueno, pues España es de los primeros países que tuvo un plan de acción para implementación de la R1325 y ahora estamos implicados en el tercer plan de acción. Y hay una evaluación que hace Naciones Unidas de cómo se implementa la resolución 1325 y hay evaluaciones que hacen los países, entre ellos España. Naciones Unidas reconoce que la violencia hacia las mujeres sigue siendo una constante, que se ha avanzado muy poco, porque claro, la resolución 1325 no es solamente el tema de protección. Es el tema de protección es una de las patas de la resolución, de uno de los ejes de la resolución 1325, pero está todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres como sujetas activas en los procesos de construcción de paz. Bueno, o sea, sería mucho más complejo que todo esto, pero que realmente, a pesar de que a nivel legislativo se está avanzando, a niveles efectivos no hay un avance real. También hay un plan de acción sobre la trata. Eso fue un avance sustancial en España. En noviembre del 2008 lo celebramos muchísimo porque además era un plan que tenía una cosa muy buena y es que tenía indicadores aparejados y tenía un presupuesto. Eso es muy, muy potente porque, claro, hay planes de acción que se hacen y no tienen un presupuesto o no tienen indicadores. Primero cómo lo mide y luego cómo lo implementan, ¿no? El plan de acción contra la trata sí lo tenía y sí lo sigue teniendo y sí creo que ha sido una apuesta importante del Estado español avanzar en la erradicación de la trata a través del plan de acción en sus distintas fases. El plan Camino es un buen ejemplo, digamos. Sin embargo, los datos están ahí, los datos oficiales están ahí. La trata sigue siendo el negocio más lucrativo después del tráfico de armas y por encima del tráfico de drogas. Que la trata de personas es muy rentable porque es que su rentabilidad es muy alta. Tú estás comerciando con algo que le puedes dar un montón de aplicaciones. Entonces, la lucha contra la trata tiene que recrudecerse. O sea, tiene que haber una dotación mayor de recursos para combatir la trata de personas. Los recursos tienen que ver mucho con lo que invertimos en los países en vía de desarrollo, en los países empobrecidos. La gran mayoría, no solo, pero la gran mayoría de las mujeres víctimas y supervivientes de trata vienen de países en vía de desarrollo, de países con crisis económica fuerte, de países en conflicto armado,
Ucrania, hemos visto la última, o sea, lo de Ucrania fue muy sangrante, porque la manera en la que se organizaron las mafias a través de las nuevas tecnologías. O sea, entonces, ¿de qué manera hubo una cantidad de mujeres captadas para otras cosas y traídas a países como, por ejemplo, España, para ejercer la trata, para ejercer la prostitución forzosa? O sea, cómo fueron tratadas como mercadería. Entonces, bueno, pues me gustaría decir otra cosa, pero sí, a nivel de legislación hemos avanzado mucho y lo celebro, lo celebramos todas, pero falta ahora que realmente haya una implementación y una ejecución real de la legislación a todos los niveles. La principal grieta es una cuestión de recursos, entonces, de recursos económicos. Y de voluntad política, no solamente recursos. Los recursos son fundamentales, pero la voluntad política tiene que ir por delante. Sí, donde pones, nosotras siempre decimos que se debe de cumplir las 3 Ps. No que es que sea una prioridad política, porque que exista una ley, que exista un plan, obviamente es bueno, mejor que haya una ley, ¿no?, contra la trata, que no la haya, ¿no?, está en construcción, pero no significa que a todas las leyes las vayan a implementar con los mismos recursos. Entonces, es un instrumento de incidencia y un instrumento de protección de derechos, pero si luego no se dan en un desarrollo de planes dotados de recursos, no es una prioridad política. Estamos cansadas de ver planes que luego se quedan en un cajón. Luego, a la alternancia política también no hay sostenibilidad, ¿eh? Entonces se deshace y se quita y los planes se quedan mucho en cajones de grandes despachos, ¿no? Se ponen simplemente la medalla diciendo, bueno, es que hemos hecho ya un plan sobre cultura de paz o un plan. Bueno, los planes hay que dotarlos de presupuesto, ahí está la tercera P, y de personal, profesionales cualificados y formados para su desarrollo. Entonces, debe ser una prioridad política porque, bueno, hay leyes, hay planes, pero no están en la mesa, están al final del volumen de la montaña de planes, y luego tiene que tener presupuesto y tiene que tener personal capacitado. Bueno, seguiremos intentando, ¿no?, luchar por esas 3 Ps. Hay grandes dificultades, ¿no?, en la gestión de las entidades muchas veces, porque tenéis que lidiar, por un lado, con esa frecuente falta de recursos, por otro lado, porque a veces tenemos que estar sujetas a determinadas financiaciones. ¿Qué retos habéis vivido en MZC en torno a la gestión y la sostenibilidad de la organización? Porque sobrevivir en este territorio y en estos ámbitos durante 30 años no ha sido una tarea fácil, entiendo. No, no lo ha sido. No lo ha sido, sobre todo porque la alternancia política es importante. O sea, la agenda política es fundamental. Y la voluntad política de querer hacer determinadas cosas es fundamental. Hoy en día, a día de hoy, en el 2025, se dicen barbaridades que hace 10 años no se decían. No se podían decir. Nadie se podía permitir decir vamos a echar a 8 millones de musulmanes, de inmigrantes del país. Nadie se podía permitir esa cosa que dicen la ideología de género o los chiringuitos feministas. Hombre, por fatiga, por vergüenza, por quedar bien, si me apura, por ser políticamente correcto. Pero hoy da igual. Entonces, hoy la extrema derecha es un peligro real y lo es a todos los niveles y está provocando un retroceso de derechos, no solamente de los derechos de las mujeres, de los derechos de la ciudadanía, a todos los niveles y lamentablemente no solamente en España, o sea, sino a nivel de Europa, pero también de otros países en otros continentes. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Paraguay, sin ir más lejos, o sea, la persecución que está habiendo de las organizaciones de la sociedad civil. Varios países en los que estamos trabajando,
la homosexualidad está penada, penada. O sea, vale que tú no vivas como quieras, pero podrás amar como te dé la gana, ¿no? O tampoco. También vamos a regular la vida privada de la gente, hombre. O sea, entonces está habiendo un retroceso de derechos importante y eso tiene que ver con la manera en la que se sostiene una organización como esta, en la que vamos a seguir insistiendo en hay un enemigo común. El enemigo común hoy es la ultraderecha, pero también es el patriarcado que está sosteniendo las normas del dominio. Y sostener las normas del dominio es mantener políticas inmovilistas que no van a ningún sitio. O aún peor, que van hacia atrás. Dicen que en historia los retrocesos no existen. Bueno, tenemos ejemplos importantes, ¿no? O a lo mejor no lo podemos ver como un retroceso, sino como un mal progreso, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Resistiendo. Resistir. En este país, al final, quien resiste gana. Y ganar no es tener mucho, ganar es sobrevivir. Y sobrevivir en una organización como la nuestra, pues significa trabajar mucho, significa trabajar desde el compromiso, significa también trabajar desde la militancia, que está muy denostada, y es muy complicado. Tú no le puedes pedir a nadie militancia, no se lo puedes pedir a nadie. La gente trabaja, una ONG es también un puesto de trabajo. Es legítimo que la gente trabaje para pagar su hipoteca. De hecho, hay que trabajar para eso, para pagar tu hipoteca, para pagar tu ropa, para pagar la educación de tus hijos y de tus hijas, etc. Entonces, pero no estamos vendiendo zapatos, que es muy legítimo, que es genial no vender zapatos, o pescado. Estamos trabajando con personas que son las entidades más contingentes del mundo. Nosotros, las personas, somos las realidades más contingentes. Y trabajar en un espacio como este requiere un compromiso, desde mi punto de vista. Y aunque no, y eso es exigible. Desde mi punto de vista, el compromiso es exigible. La militancia no, pero a mí me gustaría. No se la puedo exigir a nadie, pero me gustaría que ese regalo, desde el personal que trabaja en MZC, ese regalo se le diese a la población meta, no a MZC, a la población meta, a nuestra población beneficiaria, que en definitiva es quien tiene que valorar el impacto de nuestras acciones. Hubo un tiempo, ¿no?, que la militancia y la intervención social que se empezaba a profesionalizar iban muy de la mano, ¿no? Que igual, quienes llevamos 30 años en intervención lo hemos notado, ¿no? Y sí es verdad que esa profesionalización a veces ha dificultado también otro tipo de avances, ¿no? Que está genial, que es súper necesaria, ¿eh? Hay que profesionalizar el sector. Pero bueno, las luchas pueden ser en paralelo, ¿no? Y convergentes. Que parece que es una contradicción, pero no lo es. Sí, yo creo que eso, que hay que apelar un poco, si vivimos en una sociedad donde el individualismo campa a sus anchas, hay que volver a lo colectivo. La respuesta está en lo colectivo, en lo cooperativo. Cooperación significa trabajar junto a, trabajar con. Y creo que esa es la fuerza que nos puede sostener en este momento de resistencia, que bueno, después de 30 años hemos visto muchas olas y muchos tsunamis y sabemos que vamos a tener que enfrentar alguno que otro más, pero la resistencia está en lo colectivo. Y creo que efectivamente el sistema, la violencia estructural se ha vuelto a armar con algo muy peligroso, que es esas narrativas de bulos falsas, de odio, de sembrar el odio, de sembrar la discordia, de apelar al individuo como sálvate tú, porque tú mercantilizas lo que sea, tu cuerpo, y vas a ganar un montón de pasta, porque el dinero es el eje de todo, donde hay que recuperar los valores, la ética, el rigor,
Y eso lo sabemos, al menos en el área de educación. Yo también quiero lanzar un mensaje bueno, de esperanza, porque sí sabemos que toda aquella juventud que en el 2018 protagonizó la movilización del 8M más grande que había visto ese país, esa gente sigue ahí, ¿no? Lo que pasa es que los discursos de odio ocupan tanto lugar, hacen tanto ruido, pero que hay una ciudadanía que es crítica y que esperemos bueno, que ese desafecto que hay en el sistema de la democracia, ¿no?, de la participación ciudadana, pues se apropie. Nosotras trabajamos mucho ahora el asociacionismo juvenil, ¿eh? Y la chavalería tiene ganas obviamente todos tenemos un móvil y todos tenemos acceso a una cantidad de información, pero adultos y jóvenes que muchas veces digamos, esta generación Z, pues la culpabilizamos de desafección, y no es así, y no es tanto así. Entonces yo quiero romper una lanza por esta generación que también se está articulando, contestando con discursos a su manera, porque ya somos de otra generación, ¿no? Pero sí creo que está volviendo a lo colectivo, a lo asociativo. Hay un club de lectura, crean clubes de lectura, y me parece que hay que romper una esperanza y trabajar desde lo colectivo para romper ese individualismo y saber desmontar todas estas narrativas de odio. Y es verdad que para desmontar las narrativas de odio hay que prepararse también, porque están a veces como una esquizofrenia muy bien armadas, ¿no? Y tienes que rascar y desmontando con datos, con rigor, con mensajes positivos, ¿no?, todas estas narrativas que nos llevan pues, a estos actos que tienen mucho protagonismo en los medios. Así que bueno, que en eso estamos, al menos en educación, de forma muy vinculada con cooperación, con compañeras, para que solamente lo colectivo va a lograr un poco erradicar pues esta violencia estructural. Pues vamos a ir acabando, y para acabar me gustaría que nos dijerais y compartierais con quienes nos están escuchando qué os ha enseñado este camino de lucha en lo personal y en lo político y en lo colectivo. A mí una manera de estar en el mundo, realmente. Para mí, yo soy incapaz, me ha enseñado muchísimo mi trabajo, me siento una privilegiada y una muy afortunada por aprender todos los días. Y yo creo que eso pocos trabajos puede hablar, todos, porque en este compromiso de dejar una sociedad más saludable, más sana, más feliz con las personas que te rodean, te aplicas en tu día a día muchos valores y muchas enseñanzas para abordar tu día a día y tu trabajo pues desde esta mirada, ¿no? Para nosotras yo creo que la coherencia entre nuestro trabajo y nuestra forma de estar en el mundo a mí me ha servido mucho. O sea, no se cuelga el traje de feminista al salir de la puerta de la oficina o cuando cierras la pantalla del ordenador. Para mí es una forma de estar sin y de estar alegre, ¿eh?, en la vida, ¿eh? A pesar de los retos, a pesar de la injusticia, a pesar de a veces lo que da la sensación de retroceso, momentos reaccionarios que estamos viviendo, pero desde el aprendizaje de que esto se va a revertir, ¿no? Y de que se ha sembrado mucho, al menos desde el área que es mi pasión, que es la educación. Yo siempre lo digo, que si la educación tiene el lugar político y en la sociedad tan pequeño es porque realmente puede ser la estrategia y la herramienta que puede transformar las cosas. A la sociedad, a los gobiernos no les interesa, y lo estamos viendo, una sociedad crítica y una sociedad organizada, le interesa todo lo contrario. Entonces, por eso no es baladí ni es gratuito que todos los procesos, pactos de Estado educativos de cambio que tengan como pilares valores de cooperación, de solidaridad y de igualdad, pues se estén persiguiendo. Eso sucede, ¿no? O sea, a nosotros nos han echado de alguna clase por ideología de género.
De sectores públicos no, porque hay un marco legal que nos ampara, pero está pasando, nos lo estamos encontrando en el día a día, y para mí, pues yo creo que es una forma de estar en el mundo feliz y de coherencia con tus valores. Eso es lo que a mí me ha enseñado este trabajo. Mila. Pues mira, a mí, si yo tuviera que valorar qué he aprendido en estos 30 y pico años ya, probablemente sería la capacidad de relativizar un montón de cosas. La capacidad de resistir, la fortaleza frente a todos los firmamentos que se nos vayan cayendo, porque cuando ves tantos firmamentos caídos y cuando ves la capacidad que otras personas tienen de resistir, de levantarse, de construirse, de eso que se llama resiliencia, de sacar fuerzas de flaqueza, porque ahora se llama resiliencia, pero toda la vida ha sido fuerzas de flaqueza. O sea, cómo esa gente es capaz de levantar su propia vida y la vida de los demás, cómo son capaces de sostener la vida ajena, cómo son capaces de mirar al otro y mirarlo con empatía. A mí me ha enseñado a mirar al otro con empatía, me ha enseñado empatía, me ha enseñado belleza también. Y eso para mí es fundamental. Me ha enseñado que incluso en las situaciones más desastrosas puedes encontrar esa belleza y puedes encontrar, Inma ha hablado de felicidad. Yo cuando ya estaba hablando estaba pensando, cuando tú has hecho la pregunta estaba pensando, es que a mí me ha enseñado a trabajar la felicidad, a entender que la felicidad no es una intuición, porque yo sí tenía como esa, bueno, muchas veces conviertes cosas en literatura, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de la felicidad, hablaba de la intuición de la felicidad. La felicidad no es un estado para toda tú eres feliz todos los días y los 24, no. Pero para mí es importante el saber que tienes que luchar por alcanzar la felicidad, que no es ni más ni menos que aquello que tú consideras que es justo. Entonces, si yo tuviera que definir lo que a mí me ha enseñado el trabajo en MZC, probablemente sería la resistencia, resistir, insisto, frente a todos los firmamentos que se nos vayan cayendo, saber que al final del túnel siempre hay una luz y que tenemos que seguir en las trincheras y que esta lucha no es una lucha de hoy me levanto, pero mañana a lo mejor me voy a levantar de otro modo. No, esto es una lucha de todos los días y es una lucha que la hacemos porque queremos y que nos ayuda a construir nuestra vida, que nos ayuda sobre todo a construir la vida al lado de la otra o del otro, mirando a los ojos y mirándolos con sinceridad y con firmeza y sabiendo que el mundo lo construimos entre todos y que bueno, que al final la única posibilidad que tenemos de sobrevivir es trabajar en común, es trabajar desde la cooperación y desde la cooperación en sentido amplio. Resistir a fin de cuentas. Resistir y comunidad, un buen mensaje, ¿no? Para terminar. Resistencia activa. Sí. Muchas gracias, Mila. Muchas gracias, Inma. A ti. Gracias a ti. Y gracias a todos los técnicos que habéis estado aguantándonos aquí. 30 años después, Mujeres en Zona de Conflicto sigue demostrando que el compromiso feminista no es una consigna, sino una práctica cotidiana que transforma realidades. Hoy hemos escuchado la memoria viva de quienes estuvieron en el origen y la visión de futuro de quienes sostienen y proyectan la organización hacia los próximos desafíos. Nos quedamos con esa invitación de Mila e Inma a crear comunidades que transforman desde lo colectivo. Este viaje, a lo largo de 6 episodios, nos ha llevado a recorrer rutas invisibles, barreras que atrapan, cicatrices que permanecen, pantallas que violentan, políticas que avanzan y, finalmente, la historia de una organización que no ha dejado de luchar. Nos quedamos con una certeza. Erradicar la trata y la explotación sexual es posible si la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones sociales caminan juntas, con convicción y sin dar un paso atrás. Gracias a Mila Ramos,
e Inma Cabello por acompañarnos hoy, y gracias a todas las personas que nos han puesto su voz y su tiempo en esta serie, y sobre todo, gracias a quienes nos escucháis, porque cada escucha es también una forma de compromiso. Cerramos aquí Cartografías de la Trata, entre fronteras y resistencias, pero el camino sigue abierto. Sigamos construyendo con memoria y esperanza un futuro libre de trata y explotación sexual.